Y les voy a contar algo, ¿no? Nosotros, en la medida que vamos trabajando la comunicación y vamos indagando en los distintos procesos de investigación, de teorías, encontramos que hay diferentes concepciones, principios que hacen alusión a la comunicación. Por ahí hay un principio más tradicional, ¿sí? Que el que conocemos, esta propuesta más lineal de un emisor, un canal y un receptor, que con el tiempo no solamente que se fue reestructurando, reelaborando y ampliando, sino que también se fue un poco transformando, buscando alternativas que den respuesta a la comunicación. Por eso van a ver que en el concepto que pongo en juego en la pantalla dice que existen varias concepciones de comunicación, donde vamos a encontrar dos claramente marcadas, dos posturas concretas. Una, que es la tradicional, la que más conocemos, la que habitualmente ponemos en juego, que es esta idea de que la comunicación, ¿sí?, es la distribución y transmisión de información. ¿Sí? Como una cuestión lineal, como que nos vamos compartiendo cosas. El concepto habla de que hablamos de comunicación a el proceso de transmisión de información socialmente compartida, es decir, que de alguna manera todos conocemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Por eso es socialmente compartida, porque podemos tener una noción acerca de esto que compartimos. Un saludo, si yo le digo hola, ustedes obviamente van a entender que es un saludo. Y si estamos en la playa y le digo hola, obviamente que van a entender que pueden ser las olas del mar o del río, ¿sí? Entonces, este es el primer concepto, esta primera idea, esta propuesta un poco más lineal o abierta, si se quiere, ¿sí? Y después hay una que se fue elaborando, que fue evolucionando, que define a la comunicación como una producción de significado. Y en esta me voy a quedar un rato porque me parece que es lo rico de la comunicación, lo interesante, lo profundo, ¿sí? Porque hace alusión a una comunicación más activa, no tan pasiva, no tan descriptiva, sino abierta, donde todos los componentes de la comunicación de alguna forma tienen una participación activa, ¿sí? ¿Y por qué llegamos a esta propuesta, a esta idea? ¿De dónde arribamos a esta idea y qué nos va a servir a nosotros a la hora de comunicarnos? A entender que tanto el emisor, ¿sí?, esta idea de esta primera teoría, como el receptor son partícipes activos en la producción de sentido. Es decir, cuando nosotros ponemos en juego un mensaje, estamos construyendo un sentido, pero cuando lo recibimos y le damos una significación, también estamos construyendo un sentido. Este proceso es sumamente importante, gente, porque nos lleva muchísimas veces a descubrir qué sucede cuando nos comunicamos y no logramos poder poner en juego eso que queremos expresar. Lo que en las organizaciones a veces se denomina, lo cual habría que supervisar como falta de comunicación, a lo cual yo llamaría problemas o disfunciones en la comunicación. Básicamente porque es imposible no comunicarnos, ¿no? Como dice Paul Waslawy en su libro de la comunicación humana, ¿no? Es imposible que no haya comunicación. Lo que sí existe es un tipo de comunicación que quizás no está dando el resultado que nosotros esperamos. Y ahí vamos a poner el ojo en esa propuesta, en esa alternativa. ¿Qué resultado estamos obteniendo? ¿Cómo está llegando aquello que yo quiero poner en juego y cómo se está percibiendo? Y ustedes van a escuchar dos conceptos reiteradamente, que son conciencia, ser consciente y ser responsable. ¿Sí? Son dos palabras que nos van a acompañar en este proceso constantemente. ¿Para qué? Para empezar a evaluar y trabajar algo que yo creo sumamente interesante, que es comunicarnos de manera consciente. ¿Qué significa comunicarnos de manera consciente? Poder ser claro y estar atento a lo que sucede en mi entorno comunicativo. Nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos, hablamos todo el tiempo, es más, le diría, la mayor parte del tiempo nos pasamos comunicando, ¿sí? Porque obviamente es imposible no comunicarnos. Entonces esta tarea se empieza a convertir en una tarea, casi que la hacemos en piloto automático, ¿sí? Prácticamente no
no nos ponemos o no nos detenemos a evaluar cómo nos estamos comunicando, cómo estamos llegando, qué estrategias estamos utilizando. Por eso vamos a trabajar estos dos conceptos que a mi entender son clave. Y digo a mi entender y lo hago desde una visión subjetiva porque es una propuesta que yo les traigo. No significa esto que estoy hablando de un principio o una verdad absoluta. Sí considero por la experiencia, por lo que fui viviendo, por lo que fui leyendo, que la comunicación consciente y responsable genera resultados realmente positivos. Y ahí es donde hay que poner los ojos o la varilla para evaluar, ¿sí? ¿En qué resultado estamos obteniendo? Conciencia y responsabilidad tienen que ver. Hacer consciente es decir, hacer visible para nosotros, hacer claro, hacer hasta le diría racional determinados actos. Y ser responsable es hacernos cargo de los actos. Freddy Kaufman, alguien que trabaja mucho en el ambiente de la comunicación organizacional, en realidad del coach organizacional, dice que ser responsable es responder con habilidad, ¿sí? Tener una respuesta a cada situación. Y a eso yo le agrego que también es hacernos cargo de esa respuesta. No solamente es responder con habilidad ante situaciones conflictivas, sino hacernos cargo, ¿sí? Es como decir, bueno, si voy a tirar la piedra no voy a esconder la mano. Pero para que yo pueda hacerme cargo de mi comunicación, primero tengo que ser consciente de lo que pongo en juego. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Soy claro con lo que quiero poner en juego en esta primera etapa? Si consideran que hay otras aristas para evaluar, obviamente no dejen de escribir, que seguramente va a ser de mucha utilidad para poder leerlos. Y esto es lo que no vamos a nosotros a dejar de lado. Estas dos etapas, la conciencia y la responsabilidad al momento de comunicarnos, ¿sí? Y también les pregunto, mientras voy revisando algunas cosas que van compartiendo, es cómo está la transmisión, cómo está dada, si se corta con frecuencia, vamos a rever el mecanismo de transmisión para que sea fluido, para que sea claro, ¿sí? Por eso dejo a disposición todos los comentarios que ustedes crean pertinentes. Estos dos conceptos, decía, y vuelvo a retomar, tanto el de conciencia como el de responsabilidad, son los dos factores que yo considero sumamente importantes en la comunicación. Porque me quedo y me respaldo, fundamento mis principios en esto de que la comunicación es ante que nada una producción de significado, una producción de sentido. Es decir, yo construyo y comparto, pero del otro lado reciben, decodifican y resignifican el mensaje. Y el mensaje no siempre es lo que decimos, no siempre es la palabra, sino que el mensaje también tiene componentes contextuales y gestuales. Cuando digo componentes contextuales me refiero al entorno, a la situación, al lugar. Es muy importante el contexto. De hecho, en los talleres de oratorio y de comunicación efectiva que suelo dar, o en los talleres inclusive de ventas, les digo siempre, el contexto es imprescindible, o mejor dicho, atraviesa en toda su atmósfera la comunicación. La comunicación es contexto dependiente. Esto, si nosotros vamos poniéndolo en juego, vamos a determinar o vamos a poder entender por qué se dan determinados procesos en determinados momentos. Esta idea de que la comunicación es contexto dependiente nos lleva a pensar que tenemos que ser conscientes de lo que vamos a poner en juego a la hora de comunicarnos, ¿sí? Que no se puede decir cualquier cosa en cualquier momento y que lo que digo en determinado momento va a tener un impacto vinculado a ese contexto. Entonces, esta segunda propuesta comunicativa de definirla como una producción de significado nos tiene que abrir los ojos a evaluar, analizar, detenernos a qué está sucediendo con el otro, cómo está impactando, qué situaciones estamos nosotros construyendo y qué situaciones están significando para lograr justamente una comunicación más efectiva. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí? ¿Se entiende la propuesta? ¿Somos claros? Por eso, los seres humanos no solamente intercambiamos información, sino sentido. ¿Por qué?
porque nosotros vamos a poner en juego algo que vamos a ver ahora, que es nuestras palabras junto a nuestra expresión corporal, a nuestro gesto. A eso le sumamos el contexto y a eso algo que se está trabajando muchísimo, ¿sí? Que hoy vemos mucho, que es las emociones, los sentimientos. No es algo lineal la comunicación, no es que yo digo algo y del otro lado se lo va a captar tal cual lo dije. Van a incidir las emocionalidades, los sentimientos, los contextos, la corporalidad, todo tiene de manera directa una incidencia en lo que estoy comunicando, ¿sí? Y por eso es tan rica la comunicación y por eso es tan compleja a su vez. Por eso es tan rica, porque tenemos muchas aristas que trabajar, muchísimas. ¿Y por qué es tan compleja? Porque no es lineal, es dinámica, es contextual, es circular. Y en eso es donde nosotros vamos a tener que prestar mucho sentido, y ahí aparece este concepto de ser consciente de lo que comunicamos y responsables en todo lo que estamos generando, en todo lo que ponemos en juego, ¿sí? Porque tal como dice el concepto, si alcanzan a leer, cuando hablamos de proceso comunicativo, además de escuchar y observar, para componer un mensaje es necesario darle un sentido. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué quiero lograr? ¿A qué quiero arribar? Va a parecer una tontería esto que les cuento, pero en oportunidades me he encontrado con que el objetivo inconsciente o el objetivo que tenemos en nuestra cabeza no siempre condice o coincide con lo que exponemos. Entonces es como una desvinculación entre lo que te quiero comunicar y lo que realmente te estoy diciendo. Voy a darle un ejemplo, a veces los ejemplos nos ayudan a arribar mejor al resultado. En oportunidades tenemos la intención de llamarle la atención a un compañero de trabajo, a una pareja, a un amigo o al que fuera. Pero interiormente tenemos el temor de que se enoje con nosotros o que lo tome mal, ¿sí? Como lo tome como un agravio o como algo incorrecto. Esa idea subjetiva y además inconsciente de que no se enoje está en contraposición con lo que quiero poner en juego, que es mi objetivo consciente, que es corregir una situación, ¿sí? O llamar la atención. Cuando esto sucede, no tenemos coherencia, falta congruencia entre lo que me está sucediendo inconscientemente, en esta idea que me pasa por la cabeza, y lo que yo quiero lograr conscientemente. Por eso es importante trabajar la comunicación consciente y trabajar en esto que le estoy contando, darle sentido al mensaje. ¿Qué quiero? ¿Quiero corregirte? Bueno, deberé tomar los recaudos suficientes para que eso se logre. ¿Quiero informarte? Debería hacerlo. ¿Quiero interrogarte? Bueno, tengo que tener en cuenta qué estrategias voy a poner en juego para poder interrogarte. Quiero alegrarte, quiero motivarte. Cuanto más claro tenemos el objetivo y más conscientes somos, tenemos que ser más responsables. Y ese es un detalle. Si yo voy a llamarte la atención y voy a decirte algo, me tengo que hacer cargo de lo que te digo. Tengo que ser responsable de lo que estoy poniendo en juego. Y si de alguna manera genero algo que no estaba esperando, tomar la iniciativa y decir, bueno, me hago cargo de lo que dije, te pido disculpas, mi objetivo es tratar de que mejores. Conciencia y responsabilidad en la comunicación. Dos patas fundamentales, gente. Dos patas que nos tienen que llevar a entender que la comunicación no es inocente, que las palabras no son inocentes y que pueden generar muchísimo, ¿sí? Construir muchísimo o destruir también. Entonces, en esa pata yo me quedo de esta idea de comunicación. La comunicación como un proceso, una distribución y una construcción de sentido, ¿sí? Si nosotros tenemos eso presente desde el primer momento, lo que vamos a abogar es a ser responsable en lo que ponemos en juego. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Sí? Los leo si hay alguna duda, pido disculpas cada tanto cuando pongo la mirada en otro lugar, cosa que comunicativamente no es positivo, pero es para ir observando si hay mensajes y opiniones que nos ayuden a
a poder seguir adelante. Bien, lo que crean pertinente se podrá escribir, compartir. Si hay algo que podemos sumar será bienvenido, así que este espacio es de ustedes. No tengan ningún tipo de temor en compartir sus propuestas, sus ideas, lo que crean por ahí conveniente. Bien, vamos a pasar ahora sí a la segunda etapa. Estábamos aquí en este primer proceso que tiene que ver con definir la comunicación y que a mí me pareció importante porque nos ayuda justamente a encauzar nuestros objetivos. ¿Sí? Dos palabritas importantes, no se olviden: conciencia y responsabilidad. Consciente de lo que digo, de lo que pongo en juego, de lo que expreso. Responsabilidad es, bueno, me hago cargo de cómo respondí, de esa habilidad para responder ante una situación. Y eso me lleva, obviamente, a salir de este estado automático, proceso constante. ¿Y por qué se da este estado automático mientras voy a ir pasando ya a la otra instancia que tiene que ver con comunicación verbal y no verbal? Existe, ¿no? Si tuvimos la oportunidad, si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer, acercarse o escuchar trabajos sobre neurociencias, van a conocer el principio de entropía. Si no, se los cuento. El principio de entropía en neurociencias se habla del principio de ahorro de energía. ¿Sí? Stanislao Barlach dice, bueno, que tenemos por un lado la entropía, que es el ahorro de energía, y por el otro lado la creatividad, que es como poner en juego la energía que tenemos. Por este principio de entropía, de ahorro de energía, por lo general tendemos a automatizar las acciones. ¿Para qué? Para que esas acciones no nos ocupen demasiada energía y dejar esa energía para situaciones un poco a veces más complejas, ¿sí? Donde tengamos que determinar soluciones más rápidas, ¿sí? Nuestro cerebro fue evolucionando y nos fuimos adaptando al medio, pero sin embargo aún tenemos ciertos resabios de los procesos evolutivos. Entonces el cerebro apunta a ahorrar energía básicamente para sobrevivir, si hay que huir ante una situación de peligro o hay que enfrentarse. Ese principio de entropía o de ahorro de energía es el principio que nos lleva a automatizar acciones. ¿Para qué? Para justamente ahorrar energía y disponerla en situaciones límites. Y la comunicación, por eso mi invitación a la conciencia, en un 90% o más se ha convertido en un proceso automático. Tal es así que cuando estoy acostumbrado a saludar, voy a llegar a un lugar y lo voy a hacer. Y voy a saludar al otro porque ya lo tengo automatizado. ¿Sí? Cuanto más acciones incorporamos comunicativamente hablando, más vamos a automatizar esos procesos y más fácil nos van a salir. Me gustaría hacer una pequeña observación de este webinar o de este taller. Vamos a hablar de comunicación en general. No nos vamos a detener en la oratoria, que es uno de los temas que por ahí trabajo mayormente. Hoy vamos a trabajar la comunicación en general. Por eso es importante que tengamos en cuenta estos procesos, porque no es solamente esta cuestión de hablar en público, sino de hablar constantemente con nuestros compañeros, con nuestro entorno, con nuestra gente. ¿Sí? Y a veces, como decía al principio, el contexto determina el proceso comunicativo. Entonces, ¿sí? Para ir organizando la información. Entonces, si nosotros empezamos a incorporar conductas asertivas que nos den resultado en la comunicación, esas conductas se van a ir automatizando y yo voy a lograr encontrar mejores resultados en procesos automáticos de comunicación. Pero, nuevamente, los invito a tener presente el concepto de conciencia y responsabilidad. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Si no están de acuerdo, bienvenidos. Me gustaría leer a ver qué piensan sobre el tema, porque es realmente súper interesante. Bueno, al menos para mí, ¿no? Me parece algo realmente atrapante y que genera, hasta le diría, incontable cantidad de paradojas, de contradicciones. El mundo comunicativo es súper rico. Hay que trabajarlo, hay que ponerlo en juego. Bien,
Y la comunicación, como decíamos, en este proceso de resignificación o en este proceso de distribución de sentido y de resignificación, tiene dos componentes importantes. La verbal, el componente verbal, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Quienes estén más habituados a la comunicación en general, ya sea porque trabajan en medios periodísticos o porque son docentes o porque hayan hecho algún tipo de actividad al respecto, ya habrán escuchado sobre esta, ¿no?, construcción o estos dos componentes de la comunicación, que es la parte verbal y no verbal, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de comunicación verbal, hablamos de la comunicación oral y escrita, comunicación verbal, y comunicación no verbal tiene que ver con nuestros gestos, nuestros movimientos, el tono de la voz, importante, tono de voz, nuestra manera de vestirnos, inclusive nuestra predisposición corporal. Todos esos son componentes de la comunicación no verbal, ¿sí? Y no son pocos y tampoco lo podemos desestimar. Hay que tenerlos presentes, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer? Bueno, primero por este axioma que decíamos de Paul Waslavic, que dice: es imposible no comunicarse, ¿sí? Nosotros estamos todo el tiempo comunicando, justamente teniendo en cuenta estos dos componentes. No solamente la comunicación es la palabra, sino también la parte gestual, ¿sí? Todo el tiempo comunicamos, todo el tiempo. Por eso es importante tener claro nuestros objetivos, ¿sí? Tener claro a dónde apuntamos. Le agradezco. Muy interesante, escribe Elvia. Bueno, muchísimas gracias. Me halaga que esto pueda ser interesante y que pueda servir, así que desde ya el agradecimiento. Entonces, estos dos componentes hay que tenerlos presentes. Hay que ponerlos en juego, no hay que olvidarlo. Existe una métrica, o si se quiere, existe un dato estadístico que tiene un tiempo y que tiene que ver con una experiencia que se realizó, que son los 3 canales comunicativos. Si bien es cierto, como decía anteriormente, nosotros relacionamos por tradición, hasta le diría por una cuestión de científicamente el lugar que ocupó la palabra durante mucho tiempo, ¿sí?, como que la comunicación está solamente puesta en la palabra, en lo que decimos, ¿sí?, en la charla. Sin embargo, como vamos a ver ahora, y le voy a contar un poquito de dónde sale esta estadística, porque ustedes dirán: ¿y eso? ¿De dónde apareció? ¿Cómo sabemos que es así? ¿Quién nos asegura que esto es así? Tal como le decíamos, la comunicación, entonces, dos componentes, verbal y no verbal, ¿sí? Si bien nosotros durante mucho tiempo, y esto no es solamente una cuestión personal o cómo lo vivimos, sino hasta le diría una cuestión hasta epistemológica. Durante muchísimo tiempo la comunicación se pensó solamente como lo que hablábamos, ¿sí? Obviamente, insisto, con la evolución de las teorías, de los paradigmas, de los trabajos científicos, fuimos dándonos cuenta que la comunicación no solamente es palabra, que la comunicación no solamente es descriptiva, lo cual lo pone en una conducta pasiva, ¿sí? Algo es descriptivo, sino que además es activa. La comunicación es profundamente activa y profundamente subjetiva. Entonces, ahí hay que ir analizando pasos. Pero me voy a quedar un poquito acá y después vamos a ir profundizando. Tampoco quiero generar tantos contratiempos. Lo que es importante que tengamos presente es esta métrica que vemos acá, esta tortita, este gráfico. Si ustedes leen detenidamente van a ver que el gráfico dice que el 55%, atención con este dato, el 55% de la comunicación está representada por la parte corporal, el 38% por la voz y el 7% por las palabras. Los 3 canales que nosotros ponemos en juego a la hora de comunicarnos son las palabras, el lenguaje corporal, es decir, cómo estoy, cómo me presento, cómo está mi cuerpo, y el tono de voz, o la voz, ¿sí?, lo sonoro, el sonido que ponemos en juego. No es un detalle menor, gente, no es un detalle menor, porque a veces suponemos que nos comunicamos bien, que tenemos buena comunicación porque utilizamos ciertos términos correctos o ciertas palabras atractivas, y no alcanza, ¿sí? Ojo,
y esto lo digo en todos los talleres. En todos los talleres que ustedes participan me van a escuchar decir esto. La palabra es sumamente importante. Con este gráfico no podemos desestimar el poder y la influencia de la palabra. Sí, lo que les digo es que no es suficiente, que para que nuestra comunicación tenga presencia y para que nuestra comunicación realmente sea efectiva, tenemos que tener presente los otros dos componentes, los otros dos canales, ¿sí? Entonces, los tres canales importantes de la comunicación son la palabra, el lenguaje corporal y la voz, lo sonoro. ¿De dónde sacamos este dato? ¿De dónde aparece esta información? Bueno, esta información aparece una experiencia que hizo Albert Mehrabian, un psicólogo en la década del 60, 50, 60 y 70, que justamente quería evaluar de qué manera nosotros lográbamos comunicarnos y qué situaciones se ponían en juego a la hora de comunicarnos. ¿Para qué? Para poder justamente tener presente cuáles son esos procesos que intervienen en la comunicación. Entonces hizo una experiencia. Fíjense este detalle de la experiencia, me gusta mucho porque por ahí suponemos que se ha hecho una investigación sumamente compleja. En realidad lo que hace Mehrabian es distribuir entre un número X de mujeres, hoy no voy a recordar el número, pero bueno, era una cantidad X de mujeres, una palabra, que la expresen esa palabra y evaluar el impacto que tenía de la palabra. No, voy a serles sincero, no recuerdo exactamente las palabras, entonces voy a apelar a las que tengo presente. Felicidad, amor, lindo, feo. Bueno, era una palabra que le daba a una mujer y que tenía que ponerla en juego. Esa experiencia determinó que el impacto comunicacional no estaba dado tanto en las palabras que podríamos decir positivas como felicidad, amor o alegría, sino en la manera en que ponía en juego su voz, o sea, lo sonoro y su movimiento. De ahí que nosotros tenemos claro que no solamente interesan las palabras, sino la forma en que la ponemos en juego a través de nuestro cuerpo y de nuestra voz. Sumamente importante. Y también lo podemos hacer consciente. ¿Por qué? Básicamente porque la comunicación no verbal, es decir, la comunicación gestual, tiene tres instancias. Una que es innata, la que traemos, ¿sí? La que traemos con nosotros para poder constantemente estar en comunicación. Una que es imitativa, la que vamos viendo en nuestro entorno y repitiendo, porque seguramente a otras personas le dio resultado y entonces la ponen en juego y yo la voy viendo y la voy repitiendo. Y una tercera que es la que conscientemente vamos aprendiendo. Como puede ser la postura de la mano, como puede ser mirar a los ojos, sonreír, ¿sí? Distintas conductas no verbales que nosotros vamos aprendiendo y que nos sirven para poder fortalecer el proceso comunicativo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Soy claro con este concepto? Entonces, estos tres canales que vamos a poner en juego son la palabra, siempre importante, siempre es muy importante la palabra, no la desestimemos, no la dejemos fuera. El lenguaje corporal, digo, cómo me presento, cómo estoy, cómo me predispongo, y la voz. Lo sonoro nos da como el clima, como el ambiente. ¿Bien? Es como las películas, ¿no? Uno en función de la música se va a dar cuenta si viene una escena de suspenso, una escena de terror, una escena de amor, ¿sí? Lo sonoro genera el clima para que nuestro cerebro interprete qué está sucediendo. Cuando levantan el tono, cuando levantamos la voz y hablamos con firmeza, lo más probable es que nos estén retando. O así lo interpreta el cerebro. Quizás no nos están retando, pero che, qué malos que están, mirá cómo tiene esa voz tan elevada y esa presencia. Y esas palabras tan rígidas. Entonces el tono de voz, que es sumamente importante, genera en el clima, el contexto. ¿Sí? No se olviden de eso. No podemos hablar todo el tiempo igual. No podemos, cansamos, aburrimos, no atrapamos. Y el cerebro además empieza a no interpretar qué está sucediendo. Y ese es el punto también que tenemos que tener en cuenta, que lo sonoro genera el clima.
genera ese clima que nos va a ayudar a entender qué sucede en nuestra cabecita para, bueno, determinar, che, nos están explicando, nos están retando, nos están arengando, felicitando. Pónganlo en juego, no lo desestimen, atentos a nuestra voz. Lo cual no significa que tenemos que hablar así todo rígido, todo acartonado, creer que tenemos que tener una voz súper importante. Significa que debemos evaluar las variaciones en velocidad y en volumen de nuestras palabras. ¿Sí? Y esa es la invitación. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Ya casi 50 minutos de charla y en breve vamos a poner en juego estas 10 claves que me gustaría que se lleven, que las puedan compartir, que no se guarden nada. Por ahí, si ustedes tienen la posibilidad de tener el contacto, también tengo WhatsApp disponible para que puedan preguntar. ¿Sí? No se queden con nada. Bueno, a ver, vamos a ir revisando. Vamos preparando el matecito también. Mi mate ya tiene unas horitas considerables, así que no está de lo más agradable, pero nos va a servir para poder hacer más amena la charla, ¿sí? No sé ustedes del otro lado, ¿qué tienen? ¿Café, mate, tecito, compañeros? Bueno, ¿cómo están? ¿Desde dónde están viendo el video? Después si quiere alguien escribirme, me encantaría, es una linda iniciativa. Pasamos al otro punto. Vamos a continuar. 3 canales de comunicación. Acuérdense, el lenguaje corporal tiene un impacto sumamente importante en la comunicación. No es lo mismo, y me voy a quedar 2 minutitos acá. No es lo mismo el que te habla con los brazos abiertos y la predisposición corporal abierta que aquellos que los hacen con los brazos cerrados. Lo vamos a ver, hay un punto importante de la comunicación corporal. Pero ya se los anticipo. Hay que abrirse. Si bien es cierto que cuando nos abrimos y nuestra gestualidad o nuestra corporalidad es muy abierta, generamos más confianza, también nosotros interiormente nos hacemos un poco más vulnerables. ¿Sí? Bueno, y eso a veces nos genera un poco de, obviamente, resguardo, esta sensación de, no me voy a abrir tanto porque puedo generar contratiempos. Sugerencia es, contextualice la comunicación. Si usted quiere sentirse seguro, va a estar un poquito más tapadito, ¿no? Va a cubrir su cuerpo. Si usted quiere sentirse un poco más abierto, aunque parezca más vulnerable, vamos a abrir el cuerpo. Llega, genera. Bueno, gracias a la gente que me manda fotitos, que está escuchando y tomando un matecito. Qué bueno que esto suceda. Les agradezco profundamente. Estamos listos para pasar ahora sí creo que le va a ser como la parte más linda, creo, no sé. Ustedes sabrán decirme después más, o por lo menos que vamos a ir a la parte más estratégica. ¿Qué tiene que ver con esto? 10 claves. Acá vamos a poner en juego conjunto de técnicas y estrategias. ¿Para qué? Para expresarnos con mayor facilidad. Si bien lo ideal sería expresarnos tanto de manera escrita como oral, nosotros vamos a apuntar a la cuestión oral, porque estamos mucho más vinculados a la comunicación oral. De hecho, si uno analiza en la línea de tiempo, los humanos tuvimos muchísimo más tiempo trabajando la tradición oral que la escrita. Y como existe una herencia genética física, también hemos evolucionado y adquirido competencias que se fueron trasladando de generación en generación. Y una de las competencias que hemos adquirido y que se fue trasladando en todas las generaciones y en toda la cultura es el trabajo de la comunicación oral. Somos mucho más dentro de tenemos más experiencia en la comunicación oral que en la escrita. Por tiempo, como animales, ¿no? Como seres humanos, y además por tiempo actual, por la cantidad de tiempo que le dedicamos a hablar y a escribir. Por eso estas 10 claves apuntan más que nada a la comunicación oral y va a estar puesto ahí, teniendo en cuenta lo que veníamos diciendo recién, la comunicación como un proceso de construcción de sentido. Sobre esa premisa. Bien. Buenísimo, estamos ahí. Gracias a toda la gente que escribe, la verdad.
Les agradezco tanto los que escribieron en Facebook como los que escriben en WhatsApp o en cualquier otro medio, serán siempre bienvenidos. Arrancamos con estos 10 principios, siendo casi las 11 de la mañana, al menos en mi reloj, no sé en el reloj que ustedes están viendo, pero para no demorarnos demasiado. Sumamente importante. Si bien es el primero, en realidad lo podría haber puesto primero o décimo, pero es el que más me interesa a mí trabajar. ¿Por qué? Porque es el que aparece más a menudo cuando me toca llevar adelante un taller. Sobre todo en los talleres que hacemos en organizaciones o en empresas, esto aparece casi indefectiblemente. De distintas maneras, aparece disfrazado como, o si se quiere, no sé si disfrazado, o por ahí oculto como no me van a prestar atención, no tengo nada que decir, me parece que no es importante. Y cuando empezamos a indagar, a preguntar, a acercarnos, nos damos cuenta que hay muchas cosas importantes por decir, que hay muchas cosas que queremos compartir, pero que la guardamos. Y que el primer elemento que nos lleva a guardarnos esto es el miedo. ¿Y por qué el miedo a hablar en público es tan frecuente? ¿Sí? No sé si lo sabían, pero se los cuento. Hay una tasa muy, pero muy alta de gente que le cuesta hablar en público. Y hay un número muy alto, muy importante, que nos ponemos, y en los cuales me incluyo, muy nerviosos antes de hablar en público. No es un proceso simple, no es un proceso fácil y además es un proceso biológicamente lógico. Tenemos temor de hablar en público. Nos cuesta hablar en público, ¿sí? No solamente digo al momento de una reunión o al momento de presentar un proyecto o de hablar en grupo, a veces hasta de hablar en cuestiones más domésticas. Es algo propio. ¿Por qué? Porque somos seres grupales. Hemos evolucionado, hemos sobrevivido y nos hemos adaptado a nuestro medio, teniendo en cuenta la teoría darwinista, ¿no?, de la evolución de la especie, gracias al trabajo en equipo. El trabajo en equipo para nosotros es sumamente importante. Ser parte de un equipo, ser parte de un grupo, ser parte es sinónimo de supervivencia. No nos imaginamos la soledad. No está dentro de nuestras posibilidades la soledad, porque quedarnos solos significaría no poder sobrevivir, no tener con quién trabajar en equipo y evolucionar. Pero eso es un proceso inconsciente, no lo tenemos tan claro. Por eso es importante, y aparece nuevamente esta palabrita, la conciencia. Ser consciente de lo que nos sucede. Si nosotros somos conscientes de que tenemos miedo a hablar en público y que es algo frecuente y algo genuino, nos empezamos a sentir más tranquilos, ¿no? Como digo a veces, mal de muchos, consuelo de sonso, pero bueno, de alguna manera nos ayuda. Cuando nosotros decimos, pero no soy el único, le pasa a varios, pero es algo frecuente, empiezo a sentirme más tranquilo, empiezo como a descomprimirme. Por eso es importante reconocer que nos da miedo hablar en público y que ese miedo tiene que ver con el sentido de pertenencia. No tenemos miedo a hablar, en realidad lo que tenemos miedo es al rechazo. Lo que tenemos miedo es a la crítica destructiva. Lo que estamos teniendo miedo es que quedemos en ridículo, porque quedar en ridículo significaría que no nos aceptarían, y si no nos aceptan, nos quedamos fuera del grupo. ¿Y qué pasa como animales de grupo si quedamos fuera de ello? Tememos por nuestra supervivencia. Entonces, no es el miedo a hablar. El miedo más profundo es a no ser aceptado, a no ser reconocido. Y eso nos lleva a que muchas veces nos guardemos la palabra, no tanto por temor o por vergüenza, sino por un esquema de protección, por un principio o un mecanismo de defensa, donde yo supongo, y fíjense el concepto que utilizo, supongo que lo que voy a decir no es importante, que lo que voy a decir no genera nada, que lo que voy a decir me puede provocar
la burla y el rechazo y por ende quizás quedarme fuera. Y hay que hablar, reconociendo nuestros miedos, reconociendo que nos podemos equivocar, reconociendo además que yo puedo decir un montón de cosas y no porque diga muchas cosas, todas las cosas tienen que ser aceptadas. Hay que empezar a poner en juego que cuando cuento algo, cuando expongo algo, cuando digo algo, puede que no le interese a las otras personas y esto es genuino y esto no nos implica que nos van a rechazar o nos van a dejar al margen. ¿Sí? Entonces, reconocer nuestro miedo al hablar en público nos tiene que ayudar a saber que la inmensa mayoría tenemos miedo, que nos cuesta, que aparece una adrenalina para mantenernos despiertos a la hora de hablar en público porque se acelera el corazón y parece que la respiración tiende, ¿no?, a entrecortarse, que este fenómeno se da y que lo podemos manejar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Y los otros puntos que yo quiero que reconozcamos también, porque me parece sumamente importante, es que puede que lo que digamos sea realmente importante o puede que no le interese a nadie y no pasa nada, gente. No pasa absolutamente nada. ¿Sí? Nadie nos va a mandar a la cárcel porque lo que dijimos es intrascendente. Lo que sucede es que si no lo digo, nunca voy a saber si es trascendente o intrascendente. Si no lo pongo en juego, si no lo explico, no lo puedo exteriorizar y por ende no puedo materializar eso que me sucede. ¿Sí? Creer que solamente... Dos cosas que vamos a corregir. Una, creer que hay que hablar siempre tampoco es positivo, ¿sí? Porque terminamos generando hastío, molestia, controversia. Eso por una parte. Y por otra parte, creer que lo que nosotros vamos a decir no es importante y llevarnos al silencio tampoco nos ayuda. Tenemos que ponerlo en juego. Una vez que ponemos en juego, evaluaremos a ver cuán importante es o no. Y si no es importante, si a nadie le interesa, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? No sucede nada. Entonces, desde esa perspectiva hay que poner en juego. No nos tenemos que quedar con nada. ¿Sí? Lo tenemos que exponer. Después sabremos evaluar si fue pertinente o no fue pertinente, si sirvió o no sirvió. Pero en toda situación, siendo responsable y haciéndome cargo de lo que digo, vale más hablar que quedarse callado. O vamos a dar vuelta a la frase si prefieren. Tanto el silencio como la palabra es una decisión que yo tomo. Y deberé hacerme cargo de esa decisión. Si yo decido quedarme callado, deberé hacerme cargo de mi silencio. Y si decido hablar, deberé hacerme cargo de mis palabras. ¿Sí? Insisto, pueden ser sumamente interesantes o no. Bueno, gracias a David, excelente contenido, gracias David, gracias porque nos sigue siempre, está presente y la verdad que es sumamente íntegro para nosotros poder recibir ese mensaje. Insisto, cualquier duda, consulta, no se queden con nada, compartan. Si tienen alguna experiencia que ustedes consideran que también pueden compartir, será bienvenido, no se lo guarden. Porque me parece que en esta posibilidad de compartir experiencia vamos a encontrar muchas cosas que no son comunes. Insisto, y como somos animales de grupo, de equipo, las cosas comunes nos hacen muy bien, nos generan acercamiento. ¿Bien? Así que a compartir si creen que tienen algo interesante para poner en juego. Buenísimo. Continuamos. Sí, no me dejen de contar cómo vienen, qué dudas tienen. Les pido disculpas si técnicamente no es la mejor calidad. Uno siempre pone en juego lo mejor que tiene, pero a veces la tecnología no termina siendo como uno espera. 2. Esto es importantísimo. Trabajar la confianza. Cuando nosotros hablamos de manera confiada, transmitimos esa confianza al resto y cuando transmitimos confianza, transmitimos además seguridad más serenidad. La persona que habla confiado, aunque esté diciendo cuestiones por ahí conceptualmente erróneas, lo asimilamos de otra manera. Lo trabajamos distinto. Lo vemos desde otro lugar. Por eso,
confianza. Y la confianza comienza, que ahora lo vamos a ver con esos 3 numeritos que ustedes ahí están percibiendo, y la confianza comienza por entender que nos podemos equivocar. La autoestima, que no es lo mismo que el egocentrismo. Desde ya les cuento. Tener autoestima no significa ser egocéntrico. Tener autoestima es quererme tal cual como soy y entender cuáles son mis defectos. Entender cuáles son esas cosas que no son tan buenas que tengo y sí poder empoderar, si quieren, para utilizar un término que trabajamos mucho hoy en día, nuestras virtudes. Todos tenemos virtudes, al igual es que tenemos defectos. Pero si nosotros logramos encauzar nuestras virtudes, aumentamos nuestra estima. Es decir, empezamos a querernos y si reconocemos nuestras limitaciones, también empezamos a aumentar nuestra autoestima en función de decir, bueno, esto me cuesta un poquito más. A mí me cuesta el deporte, me cuesta correr, jugar al fútbol, me cuesta muchísimo. Me gusta, sí, me encanta. Y sé que si quiero mejorar tengo que entrenarme, tengo que practicar, tengo que hacerlo. Que no sea bueno para el deporte no significa que soy un desastre en la vida. No significa que soy de lo peor. Y eso es lo que más genera dolor en nuestra autoestima. Cuando una debilidad se generaliza y se transforma en que somos un desastre. Entonces, tenemos cosas sumamente positivas, sumamente buenas, sumamente lindas, y limitaciones. Las limitaciones las podemos trabajar, las podemos llevar adelante, la podemos, si se quiere, modificar o respetarlas, saber que esto no lo puedo hacer porque no tengo la competencia o no tengo la habilidad y no pasa nada. Y es genuino y suele suceder. Confianza, autoestima y autoconocimiento. Son las 3 patas que nos ayudan a trabajar este segundo punto, esta segunda clave. ¿Cómo? Asimilar los errores, gente. Hay que asimilar los errores. Nos vamos a equivocar 1 y 1000 veces. El error es parte del proceso del conocimiento. Si nosotros nos equivocamos y lo tomamos como un aprendizaje, lo vamos a corregir. Si nosotros tenemos miedo a equivocarnos, nunca lo vamos a hacer. Y si nosotros suponemos que nunca nos equivocamos, vamos a estar constantemente dentro de los errores. ¿Sí? Ni la ingenuidad, ni la soberbia. Ninguna de las dos cosas son buenas. Asimilar, nos equivocamos, está dentro de las posibilidades y lo podemos corregir, porque el error nos puede enseñar. ¿Sí? Podemos corregirnos al hablar, podemos corregirnos al generar un informe, podemos equivocarnos al hablar, al generar un informe, al corregir a otro. Podemos equivocarnos porque el error es parte de la vida, ¿sí? De este principio de justamente que tiene el universo del orden y el desorden. No se puede pensar en orden si no hay un desorden, ¿no? Ese es el equilibrio necesario, el yin y el yang. Entonces, el error es parte del aprendizaje. Hay que asimilarlo, hay que trabajarlo, hay que ponerlo para nosotros. Ni la soberbia de creer que nunca se equivocamos, porque no vamos a equivocar, ni tampoco la ingenuidad de querer eliminar el error. A veces estamos no queriendo tener errores, no queriendo caer en esa tentación de decir, no, porque si me equivoco me van a criticar, si me equivoco, sí, nos vamos a equivocar. Siempre. No hay forma de que el error no esté presente. Sí, lo que vamos a hacer es aprender y corregir. Perdón, ¿sí? Por ahí el entusiasmo de hablar me hace desorganizar un poco las cuestiones técnicas. ¿Sí? Entonces, no vamos a equivocar. Segundo punto para trabajar la confianza es evaluar cómo me estoy comunicando. Si mi comunicación es pasiva, digo, estoy todo el tiempo a la retaguardia, estoy todo el tiempo así como cerrado, interiormente callado, no me expongo, o al contrario, es muy agresiva, todo el tiempo agrediendo, todo el tiempo atacando, queriéndome defender de lo que me dicen. Evaluemos esto. ¿Cómo es mi comunicación? ¿Recibo y no soy capaz de volcar lo que me pasa? ¿O estoy todo el tiempo atacando para no dejar que se filtre nada? Hay un equilibrio y el equilibrio genera confianza. Cuando yo puedo lograr el equilibrio en escuchar al momento que hay que escuchar, actuar al momento que hay que actuar, primero lo que voy a lograr es confianza en mí, en mi manera de comunicarme.
¿sí? Y luego lo que voy a permitir es que esa confianza se desplace hacia otras personas. Y cuando nosotros hablamos con confianza, generamos confianza. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va medianamente entendiendo la propuesta? ¿Sí? ¿Es claro el ejemplo? ¿Son claros los ejemplos que se ponen en juego? Si no, me van contando y entonces vamos corrigiendo para que podamos tener mejor conceptualización. Y el tercer punto, las creencias limitantes. ¿Y a qué me refiero con creencias limitantes? Son esas ideas que no nos permiten avanzar porque la tenemos como fija, como principios personales de lo que somos, ¿sí? Yo soy tímido, te dicen. Ay, no, Carlos, yo sabes que soy muy tímido, no puedo hablar. ¿Y quién te dijo que sos tímido? Sos tímido en realidad, en determinadas oportunidades te sentís más intimidados y en otros con más confianza. ¿Por qué no te animás a hablar? ¿Qué cosas suceden que no te permiten decir lo que está pasando? Las creencias limitantes tienen que ver con esas ideas de nosotros que no nos permiten avanzar. ¿Sí? Tenemos muchas creencias limitantes. Hay que evaluarlas, hay que entenderlas, hay que aceptarlas, pero sobre todo poder ponerlas en juego. Una creencia limitante muy que se da mucho y que yo la percibo frecuentemente es esta idea de que no tengo nada para decir. ¿Y qué puedo decir yo? No tengo nada para aportar. Es una creencia. No tengo certezas de que eso es así. No tengo certeza de que lo que yo vaya a decir no sea importante. Lo que tengo es un supuesto que he elaborado por experiencias anteriores, por situaciones anteriores, que me hacen, y escuchen el concepto que pongo, creer. Por eso es creencia, que me hacen creer que no lo puedo hacer. Las creencias pueden ser limitantes o superadoras, ¿sí? Cualquiera de las dos. Cuando hablamos de creencias superadoras es cuando decimos, sí, yo lo puedo llevar adelante, puedo poner mi idea, no sé si es la más importante, no sé si es la más buena, pero la voy a exponer, quizás sirve, quizás. Pero bueno, hasta que no la ponga en juego no voy a saber. Entonces, las creencias superadoras nos ayudan a avanzar, a evolucionar, a encontrar alternativas. Al contrario, las creencias limitantes justamente hacen eso, nos limitan, ¿sí? Las creencias limitantes tienen que ver con lo que llama Peter Senge en la quinta disciplina, los modelos mentales, es decir, esas ideas que nos fuimos construyendo en la vida acerca de lo que somos capaces y de lo que no, pero por la información que recibimos en el entorno. ¿Sí? Nosotros construimos nuestra visión del mundo en función de cómo la incorporamos a través de los sentidos, pero además de cómo interactuamos con el mundo. Por eso, nuestra manera de vincularnos no solamente está dado por nuestro proceso biológico, sino también por la incidencia de la cultura, de los procesos culturales y la historia personal. Y el lenguaje, que es un gran aliado en todo esto. ¿Bien? Entonces, clave número 2, trabajar la confianza. ¿Cómo vamos a trabajar la confianza? 1, asimilando los errores. 2, evaluando qué tipo de comunicación suelo poner en juego constantemente o más habitualmente. Si soy más bien pasivo, me quedo a la retaguardia, prefiero no opinar, o si tengo una postura un poco más agresiva, que todo el tiempo estoy atacando, todo el tiempo estoy generando situaciones difíciles, ¿sí? Para buscar un equilibrio, para escuchar cuando corresponde y para actuar cuando corresponde. Y el tercer punto que nos da mucha confianza es evaluar qué creencias me están limitando, qué ideas propias tengo que no me permiten avanzar. Entonces, esos 3 puntos nos ayudan muchísimo a trabajar la confianza. Bien, vamos a seguir un poquito más, ¿están de acuerdo? ¿Alguna cosita que haya quedado pendiente? Todavía nos faltan unos cuantos pasos por ir evaluando. Yo voy chequeando por allí los mensajes, voy chequeando. Gracias Betty, que me dice que se entiende bien, les agradezco un montón porque eso es un feedback que nos sirve para poder seguir trabajando y poniendo en juego lo que he preparado para el día de hoy, ¿sí? Entonces, eso es una buena alternativa. Vamos a tomarnos un ratito para también poner esto a través de Instagram para aquellos que me estaban pidiendo la posibilidad de emitir en Instagram, ¿sí? Lo vamos a
hacer un vivo para que tengan esa posibilidad. Vamos a pasar ahora al otro paso, a la otra clave que, créanme, nos va a ayudar mucho a poner en proceso la forma en que nos vamos a comunicar. Y es el manejo de las emociones. Fundamental. En el proceso de la comunicación, cualquiera sea su naturaleza, cualquiera sea su entorno, cualquiera sea su situación, las emociones tienen una incidencia sumamente importante. Los grandes comunicadores o los comunicadores importantes, sobre todo bien entrenados, porque, insisto, la comunicación hay que entrenarla, tienen esa capacidad de poder entender y manejar sus emociones. Han logrado entender el proceso y la influencia que tienen las emociones a la hora de inspirar, de influir, de generar un llamado a la acción, porque somos seres emocionales básicamente. Porque no podemos desprendernos de las emociones, porque están presentes, porque obviamente que tienen un impacto en nosotros. Entonces, como seres emocionales, inclusive diría López Rossetti, somos seres emocionales que razonamos, ¿sí? Entendiendo que las emociones tienen un impacto muy profundo. ¿Qué es esto de que somos seres emocionales que razonamos? O que tenemos un raciocinio, tiene que ver con que las emociones están presentes, se disparan, tienen una función, y que podemos hacer un análisis sobre eso, podemos razonar. Me gusta mucho esa frase de que somos seres emocionales que razonamos porque nos indican el valor de las emociones. De un tiempo a esta parte, sobre todo con el avance que ha tenido la neurociencia y sobre todo con todo lo que se ha trabajado en función de las nuevas corrientes psicológicas y de las teorías de la comunicación, se ha hecho evidente el alcance, o mejor dicho, la preponderancia que tienen las emociones en la comunicación. Por eso la clave número 3 es esto: ¿cómo manejo las emociones? Es decir, tengo que evaluar cómo me siento, qué puedo percibir en el otro, qué situaciones están sucediendo, cómo me encuentro, qué emoción se dispara. Y acá voy a hacer una observación entre emoción y sentimiento, ¿sí? Las emociones se disparan y tienen una función. Y volviendo a la comunicación no verbal, cada emoción, ¿sí?, tiene una representación gestual, ¿sí? Nosotros a las emociones la podemos de alguna manera percibir a través de los gestos que hacemos. A cada emoción le pertenece un gesto, podríamos decir. La emoción aparece, se dispara, ¿sí? Y eso tenemos que aprender a manejarlos. ¿Para qué? Para justamente tener una comunicación efectiva, para lograr el objetivo. ¿A qué quiero llegar con esto? Es también conciencia. Si veo, presiento, observo que estoy muy enojado, que estoy bajo una ira, tranquilizarme, respirar, tomarme un tiempo y decir lo que me sucede. O si me encuentro con miedo, decir, no, ¿qué me está pasando? ¿Qué me atemoriza? ¿Y qué puedo poner en juego? ¿Sí? Percibir la emoción del otro, cómo se encuentra. Brindarle confianza para que esa emocionalidad no incida justamente en esto que hablamos al principio, que es el proceso de la construcción del sentido de la comunicación. ¿Sí? Eso es lo que me interesa a mí. Es decir, cómo yo tengo que evaluar, analizar el proceso de las emociones en el momento que voy a comunicar, entendiendo esto, la comunicación como un proceso y construcción de sentido. Si la otra persona está en un día desagradable, que nos pasa a todos, no todo el mundo está feliz constantemente, ni todo el mundo está pum para arriba las 24 horas. Hay momentos en que estamos más tranquilos, momentos en que estamos menos, momentos en que estamos un poco más preocupados, enojados, tristes. Entonces, si yo logro entender qué le sucede a la otra persona, voy a poder poner en juego esta situación y voy a lograr que el sentido que le imprima la comunicación tenga que ver con esa situación. Y voy a entender también qué está sucediendo cuando a veces, que suele ser frecuente, alguien viene, nos trata mal, nos destrata, nos dice cosas, lo cual no significa que tenemos que aceptar todo, ni tampoco dejar que nos traten como quieran.
Sí, significa entender bajo qué situación lo está haciendo, qué contexto emocional o en qué emocionalidad se encuentra al momento de decir eso. ¿Sí? Eso nos va a ayudar mucho a entender lo que sucede y lo que nos sucede. Básico. Lo que sucede y lo que no sucede a nosotros. ¿Qué nos está atravesando? Entonces, en el proceso comunicativo, la tercera clave que les pongo en juego es esto. Manejo de las emociones. Si yo veo que estoy en uno de esos días en que me enojo por todo, me siento incómodo, que estoy como desarticulado emocionalmente, evalúo, analizo, si tengo que postergarlo, postergo, si tengo que esperar un ratito más para decir las cosas, espero, ¿sí? A lo mismo si estamos viéndolo del otro lado. Si del otro lado percibimos que la persona no está en un día agradable, está atravesando una situación incómoda, también manejar ese proceso de las emociones, reconocerla, ponerla en juego, ser capaz de entender que la emoción también va a impactar en la construcción de sentido, es decir, en cómo tome eso la persona que reciba el mensaje. ¿Sí? Entonces, manejar las emociones en el proceso de la comunicación es totalmente fundamental. Tercera clave, tercer punto es esto, manejo de emociones. Dudas, consultas, sabrán ustedes que están todas las líneas abiertas. Si hay algo que no coinciden, también, porque es importante a veces poder intercambiar ideas, principios y sobre todo acuerdos y desacuerdos para hacer esto más abierto. Número 4, paso número 4, escucha activa. Sí, la escucha activa es tratar de poner toda nuestra corporalidad, toda nuestra buena intención en escuchar al otro, sin filtros, sin interponer esa sensación de que yo ya tengo la respuesta, ya sé qué me va a contar, ¿sí? Voy a ir ejemplificando, me parece que los ejemplos son la mejor manera de poner en juego esto y de entender. Sucede, ¿no? Llegamos, ¿cómo estás? Un amigo o una pareja y vos sabés hoy lo que me pasó con mi jefe. Y nosotros inmediatamente ya, en lugar de escucharlo y abrirnos a la escucha, pero bueno, siempre tenés problemas con tu jefe. Otra vez la misma historia. Y hasta nos anticipamos, seguro que te dijo tal cosa. Entonces lo que estamos haciendo es poner filtros que no nos permitan comunicarnos abiertamente y que no permitan escucharnos abiertamente. La escucha activa significa evitar todo prejuicio o suposición y abrirnos a escuchar al otro. Entregarnos a la escucha, poner nuestra predisposición, nuestro tiempo y nuestro interés en el otro sin necesidad de tener que anticiparnos a los resultados y sin necesidad de tener que anticiparnos a lo que nos diga. Escuchemos. ¿Por qué? Punto número 1, sumamente importante en la escucha. La escucha genera en el otro sentido de pertenencia. No hay nada que nos agrade más, que nos guste más, que incida más, que nos escuchen activamente. Que nos acompañen con el gesto, con la mirada, con la sonrisa si hay que sonreír. La escucha activa es esto. Ponerme a disposición del otro. Cuando yo en la escucha me pongo a disposición del otro, el otro siente que le estoy dando un lugar, un espacio, que estamos compartiendo un sitio en común, que somos, de alguna manera, parte de un mismo esquema. Y eso nos gusta, porque somos seres grupales. El sentido de pertenencia, entre otras cosas, genera seguridad. Entonces, cuando yo me siento seguro, cuando yo me siento parte de un grupo, cuando yo me siento aceptado, obviamente que mi emoción y mi sentimiento se modifica. Me siento seguro, me siento acompañado, me siento a gusto. Y la escucha activa, sin imponer filtros, sin imponer cualquier tipo de presunción, permite que yo pueda abrirme libremente. Por eso lo que les sugiero en esto de la escucha activa es, primero esto que en el ejemplo que le contaba recién, evitar interrumpir con, ya sé lo que me vas a decir, ya sé lo que te pasa, seguro que ya te peleaste. Vamos a evitar esto, ¿sí? Bajo todo punto de vista, para que la otra persona pueda sentir que lo estamos acompañando. Otro detalle que me parece sumamente importante en esto de la escucha activa es evitar juzgar.
A veces, y le soy sincero con esto porque me pasa a menudo con los clientes, tienen ganas de hablar. Hay veces que tenemos ganas de hablar, que nos escuchen solamente, porque nosotros tenemos ganas de sacar lo que está ahí adentro. No queremos ni que nos corrijan, ni que nos juzguen, nada. Queremos contarte. Por eso les sugiero, si ustedes están del lado de la escucha activa, es que antes de hacer alguna observación, pregunten. ¿Te molestaría si te digo algo? ¿Me permitís hacerte esta observación? ¿Me dejás que te dé un consejo? No es menor esos detalles, no son menores. Generan muchísimo acercamiento con los otros, ¿sí? Y es bueno que lo pongamos en juego. Así que se los dejo para que vayan poniendo en entrenamiento. Bueno, ya tenemos 1 hora y 24 minutos prácticamente que estamos charlando. Ojalá que sea de interés para ustedes y que vaya sumando a esta alternativa de compartir este espacio. Llegamos a la mitad de los pasos, recuerde que son 10 pasos. El número 5, que me parece importante que pongan en juego a la hora de comunicarse, es esto, lenguaje corporal. Cómo incide, cómo juega nuestro cuerpo a la hora de justamente dejar un mensaje. El lenguaje corporal es el mejor aliado para una comunicación efectiva, ¿sí? Acuérdense lo que decíamos al principio, predisposición corporal, trabajar nuestra postura, trabajar nuestra mirada. La mirada juega un rol importante. La mirada es, te tengo presente, estás acá, te acompaño, sos parte de lo que quiero compartir, ¿sí? Hay que trabajar la mirada. Se dice técnicamente que nosotros cuando estamos en un proceso comunicativo, cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos en una charla, en una conversación, nuestra mirada tiene que ser de entre el 60 y el 70% del tiempo hacia la persona, ¿sí? Entonces, trabajemos la mirada, el cuerpo, porque el cuerpo, cuando yo dispongo seguridad en el cuerpo, se traslada a mi expresión. Nosotros nos damos cuenta cuando alguien habla de manera segura, firme, por su corporalidad. Y nos damos cuenta cuando alguien está cómodo, relajado, abierto, por su corporalidad. Y eso se traslada, se transmite. Andar seguro, corporalidad abierta, ¿sí? El cuerpo siempre predispuesto. Y en lo posible tratar de sonreír todo el tiempo. La sonrisa es algo que ya lo vamos a ver porque creo que le dimos un apartado particular o especial, es algo que realmente llena muchísimo. Dominemos el cuerpo, veamos, seamos conscientes, estemos abiertos. Si vamos a hablar en una reunión, vamos a presentar un proyecto, evitar tapar el cuerpo, evitar tapar, ya sea con carpetas o con lo que fuera, lo que tenemos para mostrar. El cuerpo tiene que estar abierto, tiene que ser compañero, nos tiene que ayudar. ¿Sí? Acuérdense de este concepto, el cuerpo es nuestro escenario. Y como es nuestro escenario, tenemos que cuidarlo. Tiene que ser un escenario abierto, tiene que ser un escenario predispuesto, tiene que ser un escenario donde nosotros podamos poner en juego lo mejor de nuestra expresión. ¿Sí? Entonces, clave número 5, lenguaje corporal. A trabajarlo. Siempre, a tenerlo dispuesto, abierto, con posibilidades de que se convierta en ese escenario donde yo quiero poner en juego las miradas, las posturas, las manos. Las manos son importantes, no hay que obviarlas, ¿sí? Tienen que servir para poner en expresión lo que quiero decir, ¿sí? Si yo digo, escúchame, me toco el oído, vamos a hablar, nos van acompañando. Evitar, y eso me lo tengo que decir a veces a mí, el uso excesivo del movimiento. Si no, tiende a distraer y termina, en lugar de siendo un aliado, termina siendo un contratiempo. Pero el uso de las manos sirve, ¿sí? Porque de alguna manera nos dibuja lo que está sucediendo, nos permite interpretar qué cosas estamos comunicando, ayuda a que la comunicación sea más efectiva. Bien, vamos a pasar al número 6. Número 6. Gracias a todos. Esto es un poco lo que veníamos hablando recién. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Lo que yo denomino la kinésica negativa. Kinésica viene de movimiento del cuerpo, de la corporalidad. Vamos a evitar
siempre, esto no se olviden nunca, siempre, siempre vamos a evitar, uno, tapar el cuerpo. El cuerpo tiene que estar disponible, abierto, para compartir, ¿sí? Entonces vamos a evitar poner las manos sobre nuestro pecho, sobre nuestro cuerpo. Ustedes me dirán, sí, pero a veces cuando miramos tele o cuando estoy con amigos, es una instancia diferente. Insisto, la comunicación es contexto dependiente. Entonces, según el contexto, ustedes van a trabajar sus posturas. Pero digo, como sugerencia para una comunicación más efectiva es evitar cruzar los brazos sobre el pecho, no mirar a quien habla o evitar mirar hacia otro lado, no hablar con las manos en la cintura, esa sensación de la tengo clara, acá soy yo el que manda, ¿no? El otro punto que también me parece sumamente importante es que evitemos poner las manos en los bolsillos. Que evitemos poner las manos en los bolsillos porque da una sensación de desconfianza, ¿sí? No nos ayuda a generar confianza en el resto. No bajar la cabeza, ¿sí? Esa cuestión de agachar la mirada cuando alguien nos dice algo, aunque nos estén reprendiendo. Tendemos automáticamente cuando alguien nos está reprendiendo, nos está retando, ¿no? A mirar hacia abajo. ¿Por qué? Porque asimilamos o asumimos que hicimos algo mal. Entonces, la sensación de culpa y miramos hacia abajo. Lo ideal es hacia arriba, sobre todo en una reunión, aunque estemos en un debate, aunque estemos en una discusión, siempre la cara tiene que estar hacia arriba, ¿sí? Eso le imprime confianza a nuestro cuerpo y le da confianza a nuestra comunicación. ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Sí? Y depende de la altura del mentón, es el grado de confianza. Si hablamos muy hacia arriba, es como que estamos en una postura más autoritaria. Si miramos hacia abajo, es una postura sumisa. Bastante claro el concepto, ¿no? Si miro muy con el mentón para arriba, es como que una presencia bastante autoritaria, como que no abre el juego. Y si miro hacia abajo, es como que estamos un poco sumisos a la situación. Entonces, lo ideal, tener cierta firmeza en nuestra mirada, ¿sí? Y eso nos tiene que servir para todos. Cuando hablamos en casa, cuando hablamos en el trabajo, cuando vamos a hablar en público, cuando estamos en una reunión, cuando presentamos un proyecto. Tiene que ser como algo constante que nos ayude a mejorar la comunicación, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que quieran compartir? Recuerden que todo lo que podamos poner en juego será bienvenido. Nos ayuda a crecer y enriquecernos. Así que desde el vamos me parece muy rico que podamos compartir experiencias, ¿sí? Mientras yo voy preparando lo otro que sigue. Vamos ahora a la número 7. Lentamente vamos llegando al final de esta propuesta. Todavía tenemos un ratito. Bien, lo que decía hoy, sonreír y sonreírnos. La sonrisa es el mejor aliado de la comunicación. O sea, hay que sonreír y sonreírse. ¿Por qué? Porque primero que nosotros cuando alguien está contento lo percibimos a la distancia, ¿sí? Cuando alguien sonríe, lo percibimos a la distancia. Segundo, porque la sonrisa, o mejor dicho, la alegría y el enojo, la ira, tienen dos funcionalidades concretas. Cuando alguien me sonríe, me dice, vos sos parte del grupo, vení, sumate. ¿Sí? Se abre, me dice, somos parte, somos del mismo rebaño, somos del mismo grupo, somos de la misma manada. Cuando alguien me pone cara de enojado, en realidad lo que me está diciendo es, no, pará, tranqui, ¿sí? Acá no puedo aceptarte, ¿sí? Entonces es sumamente importante. Me preguntan acá por Instagram si la actitud positiva ayuda. Siempre. Y la sonrisa fortalece la actitud positiva. Y cuando hablo de actitud positiva, voy a hacer una observación. Una actitud positiva genuina, real, ¿sí? De buena predisposición. No hablamos de una actitud positiva solamente cuando hablamos lindo o cuando tenemos esa como sonrisa dibujada, un poquito antinatural, ¿sí? Sino cuando somos realmente positivos en el sentido de encontrar soluciones a las cosas. Cuando tratamos de decir, sí, a ver, no es lo que yo esperaba, pero podemos hacerlo de esta manera.
Y la sonrisa predispone diferente. Si yo llego a un lugar, vamos a suponer, vamos a hacer una conferencia, vamos a hablar en público, y enseguida, inmediatamente, comienzo con una sonrisa, lo primero que le digo al público es, somos parte de lo mismo, estamos en el mismo nivel, me abro para ustedes, ¿sí? Te invito a ser parte de mi grupo. Si yo llego serio, con cara de asustado o con cara de enojado, lo más probable es que genere distancia. ¿Sí? Esa sensación de que no compartimos el mismo grupo, medio que no te estoy aceptando. Entonces, la sonrisa es eso. No solamente síntoma de alegría, de buena predisposición, sino también de que te recibo, de que sos parte de lo que te propongo. ¿Sí? Si ustedes, los que están a través de Facebook van a poder ver la imagen que les pongo alusiva, por ahí a la gente de Instagram le pedimos las disculpas. Fíjense que lo que ponemos en juego en la imagen es hace un tiempo cuando Steve Jobs presentó uno de sus soportes. Steve Jobs, a pesar de que dicen quienes lo conocían que tenía un carácter bastante complejo, ¿sí? Era bastante molesto, incómodo, no era una persona demasiado simpática o abierta. Así que vamos a desestimar un poco de que esto de que Steve Jobs era un ángel en la tierra. Tenía su carácter, era un humano, una persona con todos sus defectos y sus virtudes. Pero sí tenía una gran virtud como orador, que era que todo el tiempo sonreía. Y cuando te sonreía te hacía parte de su propuesta. Y eso le daba muchísimas posibilidades de acercarse al público. Mucho. Sonreír. No hay nada más lindo que llegar a una tienda y que cuando nos saluda, que alguien nos salude y que sonría. ¿Sí? Una sonrisa genuina, real, natural. Luis nos pregunta, hola Carlitos, hola Luis, gracias. ¿Cómo trabajar con la gente además de la autoestima y la comunicación directa siendo reflexiva y verdadera? Y lo que tenemos que primero es trabajar mucho es lo que queremos decir. ¿Sí? ¿Qué cosas queremos poner en juego? Tenemos que tener claro el mensaje. La sonrisa ayuda, descomprime, es como que la sonrisa, cuando yo te voy a decir algo, aunque no sea muy grato, pero sonrío, es como que me predispongo de diferente. ¿Sí? Le permito a la otra persona esto, entender que somos parte del mismo grupo. Insisto con este principio porque nos va a ayudar mucho. El principio de sonreír o de la cara de sonrisa o la cara de por ahí de enojado. ¿Sí? La alegría y la ira tienen dos funciones totalmente claras. La sonrisa, que es parte de la alegría, te invita, somos parte, somos de la manada, somos del grupo. La ira, el enojo, la cara con el ceño fruncido te dice, epa, pará, no sé si somos parte del mismo grupo. Hasta te diría, puedo llegar a decirte que somos de diferentes grupos. La sonrisa ayuda mucho a eso, a generar esa posibilidad. Entonces, con respecto a la pregunta que hace Luis, primero vamos a buscar esto, sonreír para poder ampliar las posibilidades. Y después tener claro qué quiero decirle, a qué quiero apuntar, cuál va a ser mi objetivo. Gracias a Patricia, que escribe muy didáctico, perfectamente claro. Bueno, gracias Patricia porque nos ayuda a entender eso, ¿sí? Y esto, insisto, por ahí lo que están viendo, como Patricia que estaba viendo en Facebook y por eso pudo escribir, está la posibilidad de poder ver las filminas, digamos, ¿sí? O lo que armamos. Por ahí lo de Instagram no tenemos esa posibilidad, pero también está abierta la participación. Paso número 7, entonces, con el objetivo de ser parte del mismo grupo, sonreír y sonreírnos. ¿Sí? Hay que trabajar mucho la sonrisa, no desestimarla, no dejarla de lado, porque es lo que nos va a ayudar a eso, a ser parte del mismo grupo. ¿Sí? Muy bien. Paso número 8. Me dice Luis, sea un poco más de autocontrol emocional. Sí, lo que decíamos en el paso anterior de las emociones, a gestionar las emociones, entender las emociones para poder llegar al objetivo que tenemos comunicacionalmente. Entender mi emoción y la del otro. Digo, capaz que yo estoy en un día malo, pero el otro está en un día totalmente positivo, bueno, alegre, y bueno, debo adaptarme a esa situación y entender que no porque el día para mí sea gris, para el otro también va a ser gris. ¿Sí? La emocionalidad tiene que ser transversal,
contraste, lo que me sucede a mí y lo que le sucede al otro. Y evaluarla en ese sentido. ¿Sí? Buenísimo, pasamos al número 8. ¿Qué es lo que veníamos haciendo un poco? Y se lo sugiero muchísimo. El uso de ejemplos y metáforas. Cuando vamos a poner en juego un concepto, cuando vamos a poner en juego una idea, cuando vamos a poner en juego una explicación, si yo lo puedo poner en ejemplo, es porque logré interpretarlo, logré internalizarlo, logré hacerlo práctico. Cuando nosotros podemos poner un concepto, una idea o un principio en ejemplo, es porque logramos convertirlo en un elemento práctico. Y esto ayuda mucho a la comprensión. El ejemplo ayuda muchísimo más a la comprensión que los conceptos abstractos, porque el cerebro necesita un material que sea justamente capaz de percibirse, capaz de poder materializarse, valga la redundancia, ¿no? Un elemento que sea capaz de materializarse, si quieren, para ser más claro. Entonces, el cerebro va a codificar muchísimo más rápido las imágenes. Entonces, cuando nosotros apelamos a los ejemplos, logramos materializar la idea. Y cuando logramos materializar la idea, logramos que se entienda mejor. ¿Sí? Por eso es sumamente importante el ejemplo o la metáfora. Si nos queda mejor el ejemplo, será bienvenido, ¿sí? Entonces, del otro lado vemos cómo lo ponemos en juego, cómo lo articulamos, cómo lo utilizamos. Si no hay algún ejemplo que tengamos a mano, también una metáfora nos sirve. ¿Cómo es una metáfora? Y hace un calor infernal, ¿sí? Nadie dice tenemos 41 grados de temperatura y 43 de sensación térmica, porque 41, 43, che, ¿cómo será? ¿Qué decimos? Hace un calor infernal, entonces nos imaginamos el infierno, el fuego, todo transpirado, ¿sí? Algo hasta temeroso. Hace un frío que parece el polo. Yo jamás estuve en el polo, o sea que no tengo la menor idea qué hace en el polo. O sea, hacia polo sur o polo norte, ¿no? Sin embargo, cuando nos dicen esas metáforas, utilizamos esa metáfora, el mensaje llega mucho más claro. Por eso es sumamente importante que seamos prácticos para hablar, que tengamos ejemplos, que encontremos ideas claras, que podamos compartir. Y eso nos va a ayudar a entender a nosotros. Si nosotros somos prácticos en la manera en que explicamos, van a ver que nos cuesta mucho menos comunicarnos, llegar al otro, entablar vínculos. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Genial, buenísimo. Y de esa manera también nos va a servir mucho para poder poner en juego esto que queremos. Buenísimo, gente. A ver, ¿cómo seguimos con esta idea? Vamos a pasar al resto. Les agradezco a todos los que escribieron, participaron, que están con su matecito, con su café. A los que escribieron por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. La verdad es un gusto poder compartir este momento. Las disculpas del caso si técnicamente las cosas no se dieron como esperábamos, ¿sí? A veces uno tiene ganas de que lo técnico salga al pie de la letra. Bueno, lamentablemente no siempre sucede. Y eso hace que tengamos que estar pendiente más de la tecnología que de lo que nosotros queremos exponer. Pero bueno, mi objetivo es brindarle las herramientas que tenga a mano para que esto sea lo más atractivo y sobre todo comprensible para ustedes. Vamos a pasar al número 9. No me parece que... Acá estamos. Muy bien. Que tiene que ver con lo anterior. ¿Sí? El ejemplo acerca, el ejemplo atrae, pone en juego. Y eso nos tiene que llevar a hablar el mismo idioma. Tenemos que hablar simple, sencillo. Básicamente porque el cerebro ama lo natural. ¿Sí? Nos atrae la gente que es clara, es simple y es profunda a la vez. Porque se puede ser totalmente profundo, totalmente reflexivo, sin necesidad de utilizar un recurso a veces tan complejo. ¿Sí? Sin esa necesidad de rebuscar todo el tiempo en palabras complejas esa sensación de que esto me va a dar mayor autoridad o que me va a poner en un escalón de autoridad, de conocimientos.
el conocimiento se va a trasladar en la manera en que yo lo pongo en juego. Ahí nosotros nos damos cuenta del conocimiento, de cómo lo estamos trabajando, de cómo lo podemos compartir. Si yo sé algo y lo puedo compartir, y en el compartir del otro lado genero una respuesta, mi conocimiento es sumamente válido, porque lo estoy de alguna manera amplificando, ¿sí? Lo estoy de alguna manera maximizando, lo estoy compartiendo. Y el conocimiento compartido genera acercamiento, posibilidades. Si yo tengo un negocio, digo un negocio, no un emprendimiento o lo que fuera, y logro explicarte de manera sencilla a qué me dedico, lo más probable es que te atraiga o te genere curiosidad. Si por el contrario, no logro encontrar las palabras simples y sencillas para contarte de qué se trata mi propuesta, lo más probable es que no te intereses, ¿sí? Que no te llame la atención, que no le preste el debido tiempo, porque bueno, la verdad mucho no alcancé a entender de qué se trata, entonces me quedo ahí. Prefiero ¿cómo es? No complicarme la cabeza y dejarlo que siga. Entonces, hablar el mismo idioma significa ser parte, ¿sí? Comprometernos con el otro, compartir, estar a gusto, dedicarle tiempo. Entonces, todo eso yo lo veo como esa posibilidad de transferir lo que uno sabe, de manera simple y de manera abierta. No quedarnos con nada. ¿Sí? Entonces, pónganlo en juego con sus emprendimientos, con sus propuestas de negocios, con su trabajo. Cuando logran explicar esto en simples palabras, en simples conceptos, se van a dar cuenta que del otro lado generan acercamiento. Y que para ustedes es más simple, sí, pueden manejarlo mejor. ¿Bien? Y perdón por ahí si insisto, ¿no? Estoy tratando de chequear todas las vías de consulta para que no quede nada sin contemplar. Y vamos a pasar al número 9, no, perdón, al número 10, ya estoy un poquito perdido, ya hace 1 hora y 48 que estamos conectados y se nos va cansando, se nos va agotando las pilas, ¿sí? Así que vamos poniendo lo mejor que nos queda de este último tramo. Insisto, no queden con nada guardado, compartan, digan lo que crean y seguramente vamos a poder ampliar el espectro de trabajo. Vamos a pasar al número 10, el último, que créanme, y con esto cierro porque me encanta, que es tener la capacidad de propiciar la retroalimentación. ¿Qué es esto? Que podamos compartir a través de preguntas, de reflexión, un espacio que sea abierto a todos. Que todos nos podamos sentir contemplado, incluido, incorporado, que todos podamos vivir un espacio siendo responsables y siendo además de alguna manera conscientes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Que es una buena pregunta. ¿Cómo logro yo tener una charla consciente y abierta? ¿Cuáles serían las estrategias? ¿De qué manera yo las voy a poner en juego? 1. Consultar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Tenés alguna idea para compartir? Si estamos en una charla, esto sucede a menudo y me parece que es un recurso sumamente positivo. Cuando vamos a una reunión y vemos y nos toca estar de moderador o estar adelante o al frente y vemos que se concentra el discurso, porque hay gente que hablamos más y otros que hablan menos. Entonces los que hablamos más a veces creemos que tenemos un montón de cosas para decir y un montón de ideas súper fantásticas, y entonces no nos guardamos nada, ¿sí? Y salimos al ruedo y hablamos y a veces es necesario que nos digan, bueno, tranquilo, más ya está. Cuando nos toca ese tipo de público, está muy bueno que abramos el juego y preguntemos, Juan, Marta, Mariela, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué idea tienen? E inmediatamente sugerirle que no pasa nada si opinan. Cuenten, no importa. ¿Sí? Entonces, a ver, Esther, ¿cuál es tu idea? Contala. No hay problema. Nosotros te vamos a escuchar y la vamos a evaluar. Si es pertinente, es importante, la vamos a administrar y si no, vemos qué hacemos. Consultar, preguntar, indagar. También permitirnos consultar si se entiende lo que puse en juego. ¿Fui claro?
¿Pude lograr acercar mi idea? A veces tenemos temor a preguntar. Y no, hay que ponerlo en juego. ¿Soy claro? ¿Se entiende lo que intento poner en juego? ¿Para qué? Para recibir ese feedback necesario si hay que corregir. Y si alguien no coincide, si alguien no tiene la misma perspectiva que yo, si alguien no ve lo mismo que yo estoy viendo, indagar de nuevo. No enojarnos, ni sentirnos frustrados, ni sentir que están haciéndonos la contra. Che, ¿en qué cosa no coincidimos? ¿Qué estás viendo vos que yo no alcanzo a ver? ¿Qué ideas tenés que yo por ahí no puedo encontrar? Y eso genera mucho vínculo. Acuérdense que estamos hablando de 10 claves para mejorar nuestra comunicación. Y ese es mi objetivo, que ustedes mejoren su comunicación, que sean más claros al comunicarse. Y una de las estrategias, digo, la primera que es reconocer los miedos y la décima que es propiciar la retroalimentación, a mi entender son prácticamente las que más se destacan. El resto es sumamente importante, sumamente importante, ayudan mucho, pero estas dos son las que se destacan. Porque propiciar la retroalimentación nos ayuda a nosotros a evaluarnos, a saber qué cosas estamos poniendo en juego, cómo la estamos poniendo en juego y qué hay que corregir. Si no nos damos esa posibilidad de evaluar qué estamos poniendo en juego, cómo lo estamos poniendo en juego y qué hay que corregir, se va a hacer difícil que encontremos nuevas herramientas. Y ese es el objetivo, encontrar nuevas herramientas que nos ayuden a enriquecer mucho más nuestras posturas, ¿sí? Entonces, pregunten, consulten, compartan, no se queden con nada guardado. Porque para eso justamente nosotros estamos trabajando la comunicación. Bien. Y antes de despedirme, obviamente agradeciéndoles a todos la muy buena predisposición, las ganas, el interés que han puesto en el taller, les voy a regalar un datito más que me parece que puede sumar a esto, que es algunas claves que nos van a ayudar a mejorar, ¿sí? Y estas claves, obviamente, que las tenemos que entrenar, poner en juego, trabajarlas, ¿sí? Pero se las voy a ir contando y después las vamos a ir evaluando para que justamente nos sirva. 1. Cuidar el exceso, es decir, no siempre tenemos cosas para decir, no siempre tenemos que estar participando. Hay veces que podemos tomar la decisión de quedarnos en silencio. Hay veces que es genuino y natural y necesario decir, este tema lo desconozco, entonces le doy lugar a otro. Y sobre todo evitar el exceso tiene que ver con ser concreto, con ir al punto exacto para poder saber, bueno, a ver, ¿qué cosas necesito para mejorar? ¿Qué cosas necesito conocer para poder opinar? ¿Qué cosas sé y qué cosas no sé? Cuidar el exceso es ir al punto. ¿Qué quiero? ¿A qué apunto? ¿Sí? Lo que decíamos, escuchar activamente, tratar de no opinar todo el tiempo. No juzgar, sumamente importante. No sé si las cosas son lindas o feas porque son supuestos, son subjetividades. ¿Sí? No sé si es lindo, si es feo, si es mejor, si es peor. Vamos a evitar caer en ciertas subjetividades para permitir al otro que se explaye. ¿Sí? Entonces, ni lo lindo, ni lo feo, ni lo bueno, ni lo malo es algo universal, es algo tajante, es algo concreto, sino que es una percepción. Ni difícil ni fácil. En todo caso, decir, bueno, a mí me resulta difícil. ¿Sí? Si yo dijese que el ajedrez es difícil, cualquiera que juegue al ajedrez me diría, ¿y por qué? Para mí es re fácil. Entonces, ni fácil ni difícil, sino a mí me resulta agradable o desagradable. Vamos a tratar de evitar juzgar, sobre todo si no tenemos argumentos sólidos, si no tenemos información concreta. Otro punto que ayuda mucho es ser resolutivo, gente. Hay que ser resolutivo, hay que tratar de solucionar las cosas. Eso nos va a ayudar mucho. Cuando nos quedamos todo el tiempo solamente observando las diferencias, los contratiempos, y no apelamos a algo resolutivo, termina agotando el contexto comunicativo. ¿Sí? Vayamos al punto, resolvamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo lo podemos resolver?
no criticar al otro, no reaccionar a las críticas. Es importante evaluar, analizar, reconocer los errores, tanto hacia afuera como hacia adentro. Puedo decir, me equivoqué, y puedo hacerlo público, puedo preferir llegar a casa, evaluar y decir, me parece que en esta no fui tan claro, me parece que ahí estuve un poquito errado, me parece que tengo que mejorar acá. Y para cerrar, como siempre digo, confirmar lo que se entiende. ¿Sí? Confirmar si fui claro en lo que quise exponer, que es algo sumamente importante. Y por último, y con esto le digo muchísimas gracias, sumamente para mí rico estas instancias. Cualquiera que tenga intenciones de poder contactarse conmigo, generar alguna instancia de trabajo, algún taller, solamente tiene que apelar a cualquiera de las vías de comunicación que están dentro del grupo y seguramente podremos comenzar a trabajar. Y una de las instancias sumamente que creo yo importante es entrenar y evaluar. Hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que ser consciente. Recuerden las dos palabras: consciente y responsable. Consciente es decir, estar atento, estar como despierto, que las cosas nos pasen como que si estuviésemos dormidos. Y responsable es hacernos cargo, decir, bueno, esto es lo que estoy diciendo, ¿sí? Y entrenar, ¿sí? Evaluar qué digo, cómo lo dije, qué resultado me dio, entonces si debo modificar o no, si tengo que cambiar, si tengo que hablar más, si tengo que hablar menos. Todo se entrena. Y con entrenamiento todo se logra. ¿Sí? En mayor o menor medida vamos a lograr más certeza si entrenamos que si no entrenamos. Amigos, muchísimas gracias, que hayan disfrutado de casi estas 2 horas de propuesta. Les agradezco a los que estuvieron. Los invito a escribir, a que pongan en los comentarios cómo les resultó, qué les pareció, qué tema les gustaría tratar, para obviamente poner en juego otro momento de aprendizaje.